Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Ágora. Hoy martes, esta noche, me acompaña Juan Pedro Pareja, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Adriano Cabello. Buenas tardes, Carmen. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, igualmente. Miguel Ángel Torres. Hola, buenas tardes. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Y Mari Nieves Ramírez. Gracias. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Vamos a empezar hablando de la cumbre iberoamericana que se ha celebrado este fin de semana en Cádiz. Y bueno, las conclusiones, ya sabéis, se habla de las pymes y de salir de la crisis. Juan Pedro, ¿hay que hacer una cumbre para que uno saque estas conclusiones? Pues parece ser que sí, bueno, yo de todas maneras te digo una cosa, el tema este de las cumbres y eso no sé si al final sirven para algo, si es solamente para hablar de los problemas que ya sabemos que hay y porque en definitiva no sé si ha habido algún documento de algunas soluciones, algún tipo de idea, algún tipo de cosas que hayan dicho después y que haya habido a lo mejor un compromiso por parte de los distintos gobiernos. ¿Es una limpieza de cara? Puede ser que sea una limpieza de cara con respecto a los países latinoamericanos, pero a mí lo que más me ha gustado de esta en concreto fue las declaraciones que hizo el presidente de Ecuador sobre la crisis en su país, porque comentaba de que había sucedido los mismos pasos que estaba pasando, sin referirse a España, porque sí ha sido bastante inteligente, y estaba comentando los pasos que había sucedido en su país, que se estaba viviendo con Portugal y Grecia. No inventó España porque España vamos por el mismo camino. Y él dio soluciones y dio algunos apuntes de cómo había que salir de la crisis. Por supuesto, no hizo mucho hincapié en el tema de los recortes ni austeridad, sino en el crecimiento. Y eso sí lo puso muy claro. Y sobre todo hizo mención al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que él decía, es que cada vez que venían a mi país, nos decían a los diferentes, porque esto fue durante un periodo bastante largo, a los diferentes presidentes que había que recortar, que había que tener austeridad en el gasto público, en los servicios sociales, en la sanidad, etcétera. Pero sin embargo, cuando se gastaban, decía él, mi gobierno, suficientes partidas grandes en temas militares, pues ahí no decían nada el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional, con lo cual él dice que cuando él llegó, lo primero que hizo fue quitarse del medio al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y empezar a hacer políticas de crecimiento. Si esto lo hacemos y nos damos cuenta aquí que esas son las políticas que hay que ir quitándose del medio... Pero eso es muy fácil decirlo, pero ¿y hacerlo es fácil? Hombre, él lo está haciendo y evidentemente Ecuador está, creo que actualmente casi un 4, un 5% de crecimiento por encima del PIB. Por lo tanto, quiere decir que le está funcionando las políticas que está llevando a cabo, políticas que no son de recorte, sino sobre todo de crecimiento. Y otra de las cosas, bueno, a lo mejor me cedo. No. Y otra de las cosas que sí es verdad y que tenemos que ir dándonos cuenta los ciudadanos y los gestores de este país, los políticos de este país, es que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo con esta crisis que tenemos. Tenemos la oportunidad de hacer una sociedad más justa, de hacer otro tipo de economía y otro tipo de sistema productivo. Aquí ya no va a venir otra vez los 2 millones y personas que están tú delante, los 2 millones de empleos que hubo en la construcción. Eso va a ser muy difícil y es una realidad. Habrá, no digo que no haga, pero hay que buscar otros sistemas y otros medios de producción y sobre todo atendiendo al bien común y al conocimiento y a la investigación y al desarrollo. Mientras eso no nos demos cuenta que hay que empezar, eso no es una cosa que se cambia de la noche a la mañana. Aquí las políticas que se están llevando ahora a cabo queremos que surtan efectos el mes que viene, pero es imposible. Miguel Ángel. Bien. Primero, ¿está de acuerdo? Bueno, lo que gran parte de las cosas que cuenta Juan son bastante sensatas, pero bueno, yo me voy a centrar en dos cosas. La primera es que las relaciones internacionales son muy importantes, son muy complejas. Si el mundo, nuestra vida cotidiana es compleja en sí, mirar hacia afuera y ver las relaciones tan dispares y tan diferentes, tan
con tantos matices que podemos tener a nivel de estados con el resto del mundo, tenemos que ver dos cosas. Primero, que no todo es Unión Europea y que no todos son temas económicos. Esas dos cosas son fundamentales. Primero, porque la Unión Europea ha sido un fracaso parcial, Maastricht ha sido un fracaso parcial, se ha quedado todo paralizado en las restricciones, la ayuda agrícola, las políticas agrarias comunitarias, convergencia para sostener el euro y el sistema monetario como sea, pero no para que haya una convergencia fiscal o una convergencia presupuestaria, o para que haya otra serie de parámetros que valoren en realidad la salud de las sociedades de los países que componen la Unión. Y en el fondo el problema de Europa no es que haya sido poca o mucha Europa, es que ha sido una Europa para la banca, una Europa para las multinacionales y una Europa para el crecimiento peor que puede producirse, que es el crecimiento de la desigualdad. Mientras que haya crecimiento, habrá desigualdad siempre con este modelo económico y financiero. Y por contra, si miramos la complejidad social, cultural, la riqueza que tiene un país, un pueblo como el español, mirando hacia todas partes, no solo hacia Iberoamérica, que es una cosa inmensa, hacia el Mediterráneo, a las dos orillas del Mediterráneo, hacia el norte de África, realmente habría una diversidad de relaciones que harían crear posibilidades de todo tipo, económicas, pero también de todo tipo. Pero lo que planteabas tú de la desigualdad, ¿es posible que haya igualdad? El gran problema del crecimiento económico, financiero, mundial, tal y como lo entendemos ahora, es que el crecimiento como tal es una quimera. El crecimiento, valorándolo solo en PIB y en producción, hace ya tiempo que está siendo, tanto la agente internacional, la propia Unión Europea, el Fondo Monetario, están valorando solo unos aspectos, una cuenta económica de préstamos, de operaciones financieras altamente especulativas, de negocios entre empresas, y sin embargo no se consideran otros factores. Todos sabemos que la calidad de vida depende del PIB, pero también depende de la sanidad, también depende del nivel educativo, también depende del nivel de cooperación, y todos esos valores no se están pulsando en los países que están sufriendo una gran restricción. De tal forma que nos estamos dando cuenta que hay, por un lado, una Europa rica, una Europa próspera, una Europa de progreso, de crecimiento incluso, en el norte extremo, en lo que sería Escandinavia y los países, el Reino Unido, Holanda, Alemania, etcétera, y por otro lado hay una gran desigualdad con los países mediterráneos, simplemente porque hay una desincronización y una divergencia tremenda de los sistemas políticos, del control social, de cómo de verdad se han gastado los presupuestos cuando ha habido excedente, de cuál es el modelo de producción de crecimiento económico que se tiene que plantear, porque todo el problema de esto se ha basado en que, mientras que en Italia o incluso en Grecia ha habido un desfalco de la administración pública tremendo, en España no lo ha habido hasta el año 2007. Con lo cual, ha habido un problema financiero de sobrecarga del sistema financiero bancario hacia la construcción, hacia la especulación, hacia la grande infraestructura del transporte, de las comunicaciones, muy rápido, en el que importaban más los contratos y los negocios que se hacían en esa transacción que no el uso que se le iban a dar a esa grande estructura. Se han dicho muchas mentiras, se ha dicho que toda la construcción en vivienda, todo el ladrillo es una inversión turística, cuando el turismo es diametralmente opuesto al crecimiento residencial, porque no tiene cabida, porque no existe ningún modelo económico turístico. A concretar, Miguel Ángel, ¿es importante, por lo tanto, esta cumbre? Esta cumbre, como tal, yo la veo bastante poco relevante. Esta, como cualquier otra cumbre que siempre, cada 6 meses, las cumbres europeas, los encuentros de la Troika, se dicen que de esas reuniones, tanto bilaterales como multilaterales, van a salir grandes
conclusiones o grandes declaraciones o grandes cambios de paradigma en actuaciones, y hemos visto con la experiencia de 2 años por delante de Grecia, incluso en parte de Italia y Portugal, que por ahí no se va a solucionar nada, y que de alguna manera la complejidad no depende de que venga un organismo supranacional exterior, ni que vengan una cumbre de personas iluminadas que no son más capaces que los que día a día trabajan en los pequeños ayuntamientos o en las pequeñas administraciones para cuadrar el gran desastre que estamos viviendo. María, ¿tú cómo ves esto? Yo creo que no he podido ver mucho, pero sí he leído un poco, y creo que se definiría como una cumbre de conclusiones descafeinadas, porque no han sido grandes conclusiones las que han salido de esta cumbre, más allá de que el presidente del gobierno, Rajoy, ya no solo son los españoles y españolas las que le dicen que el camino que está siguiendo, el camino de los recortes, el camino de asfixiar a las familias, le han dicho que no es el camino adecuado para salir de la crisis. Lo hacen unos países que ya vivieron en su época de los 90, vivieron una brutal crisis, como en los países iberoamericanos, y que la única forma de salir de esta crisis fue con políticas de crecimiento. Y así lo hacía, y tengo aquí la frase de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que le dice a Rajoy que la confianza en la economía no solo se construye con los sacrificios a los ciudadanos, que la austeridad tiene unos límites que actualmente, como ya estamos viendo, los españoles y españolas están diciendo a Rajoy que está sobrepasando. Entonces creo que tendríamos que cambiar, que estas cumbres realmente vuelvan a tener sentido, porque creo que ahora mismo poco sentido tiene si realmente las conclusiones que de ahí se sacan, como ya he dicho, son muy descafeinadas o no llegan a ningún buen puerto. Entonces imagino que Rajoy al menos le servirá para intentar reaccionar un poquito y ver que las políticas que le están viniendo por parte de la Unión Europea o por parte de Merkel no es la única solución para sacar al país de la crisis tan profunda por la que estamos viviendo. Adriano, el rey le pide ayuda a Latinoamérica para salir de la crisis. Primero, ¿el rey está autorizado para hacer ese tipo de declaraciones? Y después, ¿la clave la tiene Latinoamérica? Vamos a ver. Una de las cosas que más se recordará de esta cumbre latinoamericana, me parece a mí que fue para que sirviera de trampolín para la operación del rey. Es lo que nos vamos, o sea, de aquí a 4 años, pues es lamentable que eso sea así, ¿eh? Es que, vamos a ver, de la última o de la penúltima, ¿de qué nos acordamos? Del ¿por qué no te callas?, ¿no? ¿Es correcto? Es que es así. Y esta va a servir, pues, para que el rey, entre esa maraña de políticos y de presidentes y ministros de exteriores, pues el hombre sirviera para decir a la opinión pública que se tiene que operar. Lamentablemente, hombre, pues evidentemente a nadie le gusta que el rey se tenga que operar, ¿no? Porque la criatura lo llevará en sus carnes, ya tiene 70 y tantos años y son muchas las operaciones. Vamos con el tema. El rey dicen que hace muchos negocios, que es muy buen diplomático, yo lo creo, cuando lo dicen tanta gente, y que hace muchos negocios. Latinoamérica es muy grande, Digamos que nosotros también le hemos ayudado a ellos cuando han venido aquí a trabajar, pues si aquí está la cosa bien, pues se ha acogido a todo el mundo bastante bien. Mucha gente decía, no, se están aprovechando. Bueno, eso habría que valorarlo en su justa medida. ¿Quién se aprovecha de quién? Aquí había trabajo, hacía falta mano de obra para muchos trabajos, que había mucha gente aquí que se dedicaban a otra cosa y no querían hacerlo, y venían esas familias, y la verdad, pues, vamos, yo tengo un ejemplo muy claro. Yo tuve un chaval pintor que en sus ratos libres escribía y hacía cine, y con el dinero que ganó escribió un primer libro, paraguayo el muchacho, escribió un segundo libro, y hoy en día se dedica a dar charlas a sus paisanos paraguayos en España. Es decir, quiere decir que el pedir ayuda, pues yo lo veo bien. Tendrá que hacer algo también el rey, ¿no? O no le pagamos entre todos, para mí que se le paga entre todos los españoles, ayudamos a pagar la Casa Real. Pues de vez en cuando no es malo que trabaje alguno, vamos, Dangarín ha trabajado bastante. En fin,
no vamos a decir, en fin, creo que va a montar una empresa, Mango se llama la empresa que va a montar. Con lo cual, En fin, con lo según cual, tú, está autorizado y está bien que diga yo eso. lo veo bien que si el rey asiste y está ahí, pues está bien que se le pida ayuda, porque Latinoamérica es muy grande, países con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas, y nos tenemos que unir entre los países hermanos, en mi opinión. Juaneque, ¿tú estás de acuerdo con eso? Bueno, dentro que es el jefe del Estado del gobierno español, pues bueno, algo tendrá que hacer para que ganarse el sueldo, como ha dicho Adriano. Pero sí es verdad que el rey es buen en relaciones públicas, ¿no? Y siempre entre los mandatarios de su edad, ya que a pocos de su edad, ¿no? Lo digo por los países árabes sí tenía mucha mano, porque la mayoría de los jeques eran todos más o menos de su propia quinta, vamos a decirlo así. También, rey, y eso, entonces siempre solía sacar suculentos contratos, ¿no?, para la empresa. Ahora, a nivel americano, latinoamericano, yo creo que el papel del rey queda ya en un segundo plano, ¿no?, porque la mayoría de estos países pues son ya países democráticos, muchos son con gobiernos de izquierda, ¿eh? Y entonces pues yo creo que va como mera figura decorativa incluso, ¿no? Miguel Ángel y María, os pido una breve aportación sobre esto del rey y ya cambiamos de tema, si os parece. Bueno, la cuestión de la figura del rey de España en las relaciones políticas y en la propia pervivencia de la monarquía como tal, yo creo que, bueno, para una gran mayoría de la población, sobre todo la que tiene menos de 30, 40 años, la monarquía es un sistema de gobierno poco apreciado, y en concreto, bueno, los que todavía recordamos, y a mí me pilla un poco que la figura del rey en la época de la transición, en concreto Juan Carlos I, tuvo un papel de equilibrio, pues no deja de ser... Sí, en aquella es que época lo tuvo su función. Yo creo que el rey en aquella época tuvo su función, claro, tener la importancia, una referencia que la tuvo, la tuvo. Una referencia que tuvo su sentido en su tiempo y ante una situación muy delicada, pero al igual que cuando se habla de los grandes temas, ¿no?, de la reforma de la Constitución y de tal, no hay que darle tanta importancia al hecho de cambiar o no la monarquía y de república, igual que tampoco hay que darle tanto tiempo a pintorrear los artículos de la Constitución, sino a buscarle sentido a lo que realmente tenemos ahora, que por cierto, si nos ponemos a revisarla en profundidad, pues gran parte de ellos dejan mucho que desear en lo que es el grado de aplicación, ¿no? Empezando por, voy a destacar los 3 principios constitucionales básicos. Uno de ellos es la igualdad. Es una vergüenza que España esté en el país con más desigualdad dentro de la OCDE, y en concreto de la Unión Europea. Más desigualdad. Y uno de los principios constitucionales, además de la justicia y de la libertad, es la igualdad. Simplemente quiero decir eso. Y María, que es concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Torró, le cojo el guante. Yo siempre en las cumbres hay las fotos de familia, y yo como feminista que me considero, reivindicaría más el papel, los espacios de poder a las mujeres en este tipo de decisiones. Y también una última cosa, que hablamos de internalizar la economía y demás, poner en valor también el programa, por ejemplo, de la Junta, el Extenda, que abre el mercado de economía a otros mercados internacionales, que también es una forma de que Andalucía está apostando por este tipo de economía, por este tipo de salida de la crisis. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de ahorro, de supuesto ahorro, porque así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Vélez Málaga, que va a ahorrar 74.000 euros en el consumo de electricidad. ¿Va a ser esto bueno para el municipio? Bueno, ¿Se debería ahorrar en otro tipo de cosas? Hombre, el ejemplo no es malo. Hombre, en los monumentos fundamentales se debería de hacer un estudio bueno, que supongo que cuando ya lanza esa noticia a la calle el equipo de gobierno que está en el ayuntamiento, ya supongo yo que tendrán hecho los estudios pertinentes, sobre todo de los monumentos, que no es que tengamos muchos, pero evidentemente se tienen que tener bien iluminados y como ellos dicen, puestos en valor.
Adriano, y en cuanto a la luz de Navidad, habría que... Las luces de Navidad, disminuirla. creo que hay un tipo de luces, no sé si serán del tipo LED, que le llaman ahora, Sí. que consumen muy poco. Lo que tendrían que hacer, efectivamente, los técnicos, siempre, técnicos y técnicas, es coger a esa empresa que todos los años pone, que viene, me parece a mí que es de Córdoba, y apretarle un poquito las tuercas y decir, vamos a ver, vamos a sentarnos con este tipo de luces. ¿Gastamos menos? Sí. ¿Qué vale el cambiarla? O usted que tiene la exclusiva, vamos a hacer una intentona, vamos a intentar hacer las cosas bien y ahorrar en iluminación. El ejemplo no es malo, porque la palabra ahorrar y un poquito de sacrificio tiene que ir para los políticos, para los no políticos y para todo el mundo. Y como sé que hay poco tiempo, quiero ser un poco María, conciso. voy contigo primero. En Torró supongo que también se habla del ahorro y más del alumbrado de Sí, Navidad. en Torró ya lo iniciamos cuando empezamos a gobernar. Tenemos claro que tenemos que hacer una contención del gasto y así lo pusimos en todas nuestras políticas. Un hecho constatable es que el Ayuntamiento ha ahorrado 140.000 euros en iluminación. Ya es real. Lo hemos hecho a través de optimizar aún más los recursos que teníamos, cambiar las luminarias antiguas por otras de bajo consumo, y esto nos ha permitido el poder ahorrar 140.000 euros que lo podemos dedicar a otras muchas cosas en el municipio ahora que estamos en un momento de dificultad. Con el tema del alumbrado de feria, de Navidad y demás, nosotros en Torró estamos siguiendo una política de recortar al máximo estos gastos que creemos que son un poco superfluos y destinar ese dinero a otro tipo de acciones. Por ejemplo, en Navidad se habla de que hay que dinamizar para ambientar el ambiente navideño que anima el consumo. Nosotros pensamos que hay otras formas de hacerlo. En este momento de crisis hay que agudizar un poco el ingenio. Nosotros queremos que ese dinero que no nos gastamos en luces lo hagamos con colectivos, con bailes y demás, con el fin de animar un poco lo que Adornar las calles de otra manera. de otra forma, y además darle participación a las asociaciones y a los colectivos que participen en estas actividades y que por tanto contribuyen a animar más y a crear más ambiente que unas simples luces. Nosotros creemos que vamos por el buen camino. Juan Pedro, Bueno, no te enrolles mucho, que ya sabes que tienes un minuto. bueno, no, yo solamente comentar de que el presupuesto del ayuntamiento en energía eléctrica es de 2 millones de euros al año. ¿El de Vélez? El de Vélez. ¿El presupuesto o lo que General. gasta? ¿O la factura? La factura de la luz del año, que es casi 2 Lo millones. que gana Sevillana, vamos. Bueno, dilo así por el reportaje que se vio ayer. Por cierto, Sevillana mucho entra en caja, pero de No. tener un detalle Entonces, tiene poco. perdona, Hombre. No le vamos a hacer publicidad tampoco aquí gratuita. No, yo he dicho Sevillana. ya sobre no- 2 ya no millones Sevillana. de euros es lo que gasta de energía el ayuntamiento, porque ten en cuenta que paga un montón de edificios y de alumbrado y eso. Y después, 74.000 euros, bueno, siempre que es un ahorro, vale bien. Pero había un proyecto, que es el proyecto de Ciudad Inteligente, que en Málaga sí se está haciendo, y en algunas otras ciudades, en el cual se informatizaba de alguna forma telemáticamente todo el servicio de alumbrado. Entonces, esos son proyectos a los cuales se pueden adherir los ayuntamientos, por el cual pues son parques, son calles que se van encendiendo las luces conforme van viendo gente. En el momento que ya no hay gente, esas luces se apagan. Lo tienen en los edificios y lo tienen en todos los organismos. Con lo cual, eso sí produce una cantidad grande de ahorro. Y eso en muchas ciudades sí se está haciendo. Y este es uno de los proyectos ¿Y qué que a lo coste mejor, tendría instalar pues eso aquí? Bueno, no sé, eso no se daría de un principio. Estamos hablando que los proyectos, las investigaciones y los desarrollos es a largo plazo. Hay que hacerlo poquito a poco. Si estos 74.000 euros que va a ahorrar los emplea en empezar un tipo de proyectos por determinados sitios, por determinadas calles que no necesitan ahora mismo que estén iluminadas todo el día, sino determinadas horas, porque hay parques que tienen las luces encendidas toda la noche. Miguel Ángel, ¿eso es viable? ¿Sería bueno lo que propone Juaneque? ¿O Bueno, es una quimera? No, lo hay, yo sé Es que lo hay. un proyecto concreto muy puntual. Creo que en una mirada un poco más amplia, todo lo que sea eficiencia, todo lo que sea racionalizar el uso de la energía, y en este caso de la eléctrica, está bien, pero creo que hay un problema mucho más de fondo, y es
no tanto cómo se dosifica la energía que se usa y cómo se puede mejorar, optimizar, sino irnos a la raíz del gran problema que tiene nuestro sistema público de vida, al fin y al cabo la energía es la vida, y es que la inmensa mayoría de la producción de la energía, el 80-90%, la importamos de fuera de España, y no nos hemos enterado todavía que hay formas de energía que no son alternativas, es un nombre mal llamado, porque la energía solar no es alternativa, es la energía, porque el carbón, el petróleo, el gas, el resto de las energías son procesos que finalmente el sol, a través de las plantas, a través de seres vivos, a través de la fotosíntesis, a través de toda la complejidad que requiere el tema, se ha creado materia que finalmente quemamos o finalmente incineramos o finalmente por la dinámica de la atmósfera el agua se mueve y se produce hidroeléctrica. Y hasta que no nos enteremos, sobre todo aquí en el sur de España, y lo digo con conocimiento de causa porque me he tirado todo este verano buscando proveedores de sistemas de energía solar fotovoltaica. No existen en el sur de España, hay uno en Sevilla en concreto, pero los asequibles y realmente donde hay oferta y diversidad son en provincias la mitad de pequeñas de Málaga, con la mitad de sol en horas solares de España, porque están en el norte, en el noroeste concretamente y en el noreste también, y realmente aquí no hay ni distribución ni hay cultura pública de la administración de transformar ese sistema, tanto a nivel macro, a nivel de grandes plantas, que nosotros no tenemos sobre todo, sino a nivel no de tenemos una reforma general del sistema energético. Bueno, nos quedamos con ese derecho mensaje, que no tres tenemos compañías tiempo o para cuatro compañías tengan el monopolio de la... Bueno, si lo hacen bien, no sería ellos lo siguen único debatiendo. No, pero y es que no lo nosotros hacen bien. Nos vemos Estamos hablando de mañana 6.000 aquí en Ágora. euros de ganancias desde el 2007.